Así dice la palabra del Señor. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Señor Jesús, que esta palabra sea viva y eficaz. Dios, que tú transformes nuestro entendimiento y lo que estamos en oscuridad nosotros lo podamos entender, aún no sea lógico para nuestro corazón o para nuestra vida. Que podamos entender que tus planes son mayores de lo que nosotros podemos razonar. Dios, de que tú dices, pide y te daré, pero te daré cosas que nunca has visto o no has entendido. Háblanos, Padre Santo, y permítenos que al terminar de escuchar tu voz, tu palabra, podamos sanar heridas, sanar falsas expectativas y poder, Señor, comprometernos a seguir tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y hermanas. No sé cuántos les encanta este texto de Jeremías 29, versículo 11. No sé cuántos se lo saben de memoria y lo utilizamos en tantas y tantas circunstancias de nuestra vida y lo hacemos real en nuestra vida. Yo tengo planes de bien, yo tengo planes de bendición, no de mal. Les cuento que nosotros que hemos nacido en el Evangelio, nos enseñan textos bíblicos desde la sociedad de niños. Traiga a su niño el viernes en la mañana para que usted vea que va a ser una realidad así. Y utilizamos estos textos bíblicos para nosotros mismos en las circunstancias de la vida. Yo cuando jovencito pensaba que Dios era vaquero de Bayamón. Y entonces recuerdo en el televisor de mi casa 13 pulgadas, blanco y negro, porque cuando yo me criaba el televisor era pecado, así que papi lo escondía en el hamper cuando abuela iba para casa, que estaba llena de santidad. Pero cuando abuela no estaba, lo poníamos encima del hamper y de momento en la Pepín Cestero. ¿Cuántos recuerdan los vaqueros jugando en la Pepín Cestero? Se chotearon, son mayores que yo. Ver a los vaqueros casi perder en aquella final de campeonato y nosotros tomarnos las manos y dice, todo obra para bien, oremos para que ganen los vaqueros, oremos, pero ganaron los Piratas de Quebradilla. Entonces creí que Dios era un pirata. Cuando me salieron las canas me di cuenta que Dios disfruta tanto el deporte como usted y como yo, pero no tiene preferidos. Él no, les encanta vernos de fanáticos y vernos reír y disfrutar. ¿Cuántos textos bíblicos fuera de contexto nosotros utilizamos para sobrevivir? Pero les pregunto, cuando desconocemos los contextos, de dónde salen los textos bíblicos y a veces los vivimos, ¿cuántas falsas expectativas hemos creado en nuestros corazones? Y a veces nos preguntamos, Dios, entonces, ¿dónde tú estás si dice que todo obra para bien y nada obra para mal? Y lo que yo estoy viviendo ahora mismo no necesariamente es un bien y yo siento que me hace daño o es un mal. Con sinceridad, hemos vivido un momento como ese, con sinceridad, seamos sinceros delante de Dios. Yo lo he vivido. Vivimos en una época de lujo, en una época de autocomplacencia continuamente. Y pensamos que el Dios al cual le servimos es un Dios que lo utilizamos para que esa autocomplacencia sea real. Yo le sirvo a este Dios y para esto le sirvo y son planes de bien y no son de mal. Yo lo vi en aquel boxeador que se lo puso en el cinturón y yo vi cómo noqueó al otro. Yo vi que le funcionó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo vi en la cartelera. Casi vemos a Dios como si fuera un entrenador, un personal trainer, en lugar de un Padre celestial. No hay lugar en la Biblia donde encontremos que Dios promete que el camino del creyente será fácil y sin problemas. Pero sí encontramos en la palabra de Dios donde Él promete que su presencia siempre estaría con nosotros, no importando la crisis de la vida.
Dios dice que estará entre nosotros y con nosotros. En medio de la crisis, de los momentos oscuros y negros donde pensamos que Dios está ausente, dice, no, yo me comprometo que estaré contigo todos los días de tu vida. En el libro de Jeremías hemos estado hablando durante todo este mes cómo había un pueblo que adoraba diferentes dioses. Un pueblo que estaba a espaldas de Dios. Y estando a espaldas de Dios, Dios comienza a profetizarle no solamente a través de Jeremías, sino de sus profetas, a decirle: vendrá un momento de destrucción, vendrá un momento donde Judá no existirá. Ustedes ven el norte, ustedes ven el pueblo, cómo fue esparcido por el imperio asirio. Lo mismo le va a suceder a ustedes. Vemos un profeta que vio cómo se destruyó el templo, cómo fue deportado a Egipto. No era llorón porque tenía un sentimiento flojo, sino al contrario, lloraba de coraje porque veía, escuchaba la voz de Dios, pero el pueblo seguía ¿qué? A espaldas de Dios. Y entonces les profetiza y le dicen: ¿sabe lo que va a suceder? Que llegará un momento en donde ustedes van a estar en cautiverio. ¿Y qué significa esa palabra de domingo? Pues yo la busqué en la Real Academia, por si acaso. Cautiverio parece hablando en lenguas. Pues mira, significa estado de la persona o animal al que se ha privado de su libertad. Hoy es día para que usted suelte a sus perros y sus gatos y los dejen ser libres. Son pocos aleluya. Oíste, hija mía, la tenemos que soltar esa perra. Dios le profetizó y le dijo al pueblo escogido que trajo desde Egipto a la tierra que fluye leche y miel: serán que invadidos y serán llevados en cautiverio, serán llevados al pueblo de Babilonia y allí vivirán y convivirán. Y aquello sucedió ante los ojos del profeta y el pueblo fue llevado. Dicen que aproximadamente más de 3,000 personas fueron exiliadas. Otros se quedaron en Judá, otros se quedaron en Egipto, pero aquel pueblo fue esparcido por diferentes partes. Más de 70 años. Pero yo quiero que hagan un poquito de recuerdo en medio de ese exilio. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel, sus primeros capítulos? Daniel está dividido en dos. En esos primeros capítulos, cuánto nos encanta ver a un Daniel que no se contaminó porque no comió la comida de ellos y oraba y ayunaba en las ventanas en medio del exilio y en medio de aquel pueblo babilónico. Y aquellos jóvenes que fueron llevados a aquel horno de fuego, ¿recuerdan dónde fue? En Babilonia. ¿A cuánto les encanta el libro de Esther? ¿Cómo Dios la utilizó? ¿En dónde? En medio del exilio y del cautiverio. La utilizó de un profeta menor que se llama Nehemías. ¿Cuánto nos encanta? Pronto, a finales de año, estaremos hablando de Nehemías. Hermosísimo. En medio del cautiverio, Dios utilizó siervos y siervas en tiempos oscuros para que fueran mano derecha de los gobernantes. Y en la historia escrita está, más de 3,000 estuvieron tanto tiempo allí. Y dice el Salmo 137, en un poema: los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, diciendo: cántanos algunos cánticos de Sión, como cantaremos, como ustedes le cantan cánticos a Jehová. Tenían un testimonio de que eran siervos y siervas de Dios en medio del cautiverio, que comenzaron a buscar a Dios en espíritu y en verdad. No solamente leemos esta promesa de Dios: mis planes son de bien y no son de mal, mis planes. El capítulo 29 está lleno de muchas promesas de Dios para el pueblo, que yo quiero que nosotros repasemos hoy y que la vivamos en nuestra vida de hoy en adelante, en nuestro contexto. Dice el versículo 12:
entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y como fue un pueblo que el resultado de su vida estar a espaldas de Dios, ¿cuál debe ser lo que Dios haga con el pueblo? Y no los escucharé, y cerraré mis oídos, y no prestaré atención. Algo pasa por ahí. Hay que reprender a los ancianos. Vengan a reprender. Dios dice, y los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. ¿Cómo? De todo corazón. En medio del exilio, en medio de preguntas sin contestar y en tiempos oscuros donde no entendemos cómo Dios toma decisiones que van en contra de nuestro bienestar, Dios está diciendo, yo los voy a bendecir cuando me busquen. ¿Cómo? De todo corazón. ¿Cuál era la diferencia cuando vivían en Judá, en Jerusalén? ¿Cuál era la diferencia? Que no buscaban a Dios de todo corazón. Había prosperidad, había una falsa seguridad, vivían ya plenos, habían alcanzado todo y vivían de espaldas a Dios. O eran fuentes tratando de dar dos aguas, lo cual es imposible. A un amo amarás más que al otro. Era un pueblo que no vivía fiel ante Dios. Y los lleva al exilio con un gran propósito. ¿Tú sabes lo que dice la palabra y lo que dice Segunda de Reyes y en el Antiguo Testamento? Dice que cuando el pueblo comenzó a vivir en el exilio, aprendieron a adorar a Dios verdaderamente. Aprendieron sus preceptos y no se contaminaban con las religiones falsas. Dios tuvo que sacarlo de la comodidad para llevarlos a lugares donde son incomprensibles, para que la gente pueda entender que Dios es celoso, que Dios que castiga, ordena, disciplina a su pueblo y lo hará porque nos ama. Y eso yo se los voy a comprobar de la siguiente manera. Yo sé los planes que tengo para ti son planes de bien y no son planes de mal, son planes de bendición para tu vida. Hebreos capítulo 12 versículos 5 y 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando Dios se está disciplinando, cuando Dios se está corrigiendo, pues el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Se siente bien? Como que empezamos bien con el versículo 11 de Jeremías, ¿verdad? Y esto como que se está poniendo de otro color. Salmo 94, versículos 12 y 13. Mira cómo dice el salmista: felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Mira cuál es el resultado. Le alivias en tiempos difíciles, los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. Alivias la carga. ¿Sabes por qué? El resultado del pecado es muerte. El resultado del pecado son ataduras. Una persona que vive a espaldas de Dios jamás puede vivir feliz. Vive de atadura a atadura, vive a espaldas de Dios y cada decisión que toma los enreda cada día más en la vida. Se comienza con una mentirita blanca para luego entonces encontrarnos frente a un juicio donde se pagan hasta con intereses las malas acciones de espalda a Dios. Usted puede ver al impío prosperar, mi querido hermano, hacerse millonario, adquirir poder, pero en realidad siempre todo sale a la luz cuando entras a la profundidad, y cuando Dios pone todo a la luz, no hay felicidad. Porque todo lo que está fuera de Dios no prospera para bien. Cuando Dios corrige y ordena, causa alivio aún en medio de la escasez, aún en medio de la falta de poder o autoridad para el mundo.
En ese cautiverio donde Dios nos lleva, comienza a levantar cargas. Porque cuando uno va delante de la presencia de Dios y uno entrega todo lo que somos, dígame si es cierto o no, que uno se siente libre. Cuando yo me criaba y sucedían cosas que eran como el exilio o el cautiverio, yo no sé cuántos vivieron esto, pero se me acercaba la gente y me decía: hay pecado oculto. Mira a ver lo que estás haciendo, que no lo has dicho. Mira a ver. Entonces uno empieza a romperse la cabeza y yo, pero si yo vivo todos los días aquí en la iglesia, ¿qué más yo le voy a decir al Señor? Después me di cuenta que era que la hermana quería conocer mi vida pasada, ¿sabes? Que quería conocer. Dije hermana, no era hermana, era un hermano. Bueno, whatever, ella sabe. Pero aterraba a uno. Hay pecado oculto, no hay oculto. Y uno volvía para el altar allí. Y uno se arrodillaba en el altar. Y uno empezaba nuevamente: Señor, 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 Señor. Y nunca olvidaré yo mi juventud allí arrodillado en el altar y presentándome aquel martes en la noche: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y de momento le digo: Señor, a ti te agrada como yo hablo contigo, porque yo hablo contigo así tan coloquial. No sé si a ti te molesta, ¿verdad? Porque yo escucho al pastor y escucho a todos los líderes con esas poesías por oración y yo no sé orar así. Y de momento, cuando me voy a parar, la ancianita que está al lado me dice: joven, Carmen Juana. Aquí hay gente que sabe quién es Carmen Juana. Dios lo utiliza y me dice: joven, Dios quiere que te diga que le encanta cómo tú oras. Y en mi juventud me liberó. Yo hablo con Dios como cuando estoy hablando con ustedes. Aquí estoy, Padre. Este trigueñito, flaquito, hermoso y bello que tú has creado con todas estas fragilidades y debilidades, vengo delante de ti, Señor. Ayúdame a entender este cautiverio que estoy viviendo. Y las funciones del Espíritu Santo es recordar lo que hizo Jesús y su palabra. Y de un momento hay un Espíritu Santo que comienza a recordarte algo que yo no debo de recitar aquí. Romanos 8:28. ¿Cuántos pueden recitarlo conmigo? Todo obra para bien. Pues yo escogí otra versión para cambiar la retórica. Sabemos que Dios va preparando un ¿qué? Todo para el bien de los que le aman. Dios va preparando un camino para bien y no para mal. Y yo quiero hoy hablarles a esos que se sienten que han salido de Jerusalén y van camino a Babilonia. Y usted lee este texto bíblico y dice: pero ¿cómo yo puedo entender que Él prepara un camino de bendición cuando voy de espalda a lo que yo entiendo que es bendición de Dios? ¿Cómo lo puedo entender? Dios abre puertas y cierra puertas. Dios obra de manera increíble para el bienestar de cada uno de nosotros. Pues Dios utilizó al profeta Jeremías y le dijo: mira, vete y habla con ellos, porque hay unos profetas que están engañándolos y diciéndole mentiras y no vienen de parte mía. Ese capítulo 29 tienen que leerlo completo. Miren el versículo 8. Así dice el Señor Todopoderoso de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo los he enviado, afirma el Señor. Profetas de motivación. Profetas de resolver como si Dios fuera Aladino la vida de cada uno de nosotros. Comenzaron a decirle al pueblo: tranquilo, que este exilio va a pasar rápido, este cautiverio se va a resolver rápido. Tú verás cómo Dios levantará a un ejército israelita que va a defenderse contra los babilónicos. Y Dios toma a Jeremías y le dice: no, mándale una carta y dile que van a pasar más de 70 años exiliados. No se dejen engañar. ¿Cuáles son hoy esos profetas de mentira en la vida de cada uno de nosotros? Profetas de triunfalismo, profetas que utilizan las medidas que utiliza la sociedad para hablar de gente efectiva, próspera, y nos miden por la cantidad de dinero, de poder que podemos adquirir en este mundo. Y Dios se levanta y dice:
Cállale la boca a esos profetas que no van de parte mía. En medio del cautiverio yo tengo poder para salvar a mi pueblo y ponerlo en gracia. En Babilonia yo derramo de mi poder. Y le dice más. Es que se tienen que leer este capítulo, hermanos. Se lo tienen que leer porque se lo van a disfrutar muchísimo. Dice el versículo 4 al 7. Así dice el Señor Todopoderoso de Israel a todos los deportados en Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Construyan casa, porque no se van rápido, se van a quedar. ¿Qué tú me estás diciendo? Sí, que te plantes en la ciudad que te envié, en el lugar que te puse, en el contexto que te puse. Cuando yo me casé, que el Señor nos permitió ese primer apartamentito de 2 cuartos de 900 pies de construcción, lo amo, lo extraño, se limpia en 2 segundos y paga bien poco. Uno viajaba y de momento llegaba a visitar los familiares en la ciudad de 5 estrellas. No, muchachos, hay que mudarse para acá porque la seguridad en Puerto Rico está bien mala. Los asesinatos, la educación es un desastre. Salimos número 1 en ingeniería, en medicina, en todos lados, pero seguimos pensando que la educación aquí es la peor. No, mira, aquí no hay hoyo. No hay hoyo. Esto es una cosa. Y empieza uno a orar. Llévame para Jerusalén. Sácame del cautiverio de Bayamón y sus tapones en el nombre del Señor. Ahora con las canas y por haber estudiado comunicaciones, tengo una pasión de escuchar noticias de todas partes. No sé cuántos aquí están escuchando las noticias allí en Rusia. ¿Cuántos están escuchando las noticias de la cantidad de disparos a masas? Y la cantidad de gente que ha muerto, más de 275 atentados en lo que va de año. Los Denver Nuggets salieron a disfrutar y en su disfrute fueron 2 mass shootings. Y de momento empiezo a mirar y decir, no hay hoyo, pero matan gente como loco. Y de un momento me voy a Colombia, o me voy a Costa Rica, o me voy a Ecuador, o me voy a Cuba, y comienzo a ver alrededor, ¿sabes qué? No hay ninguna ciudad que esté exenta de los ataques del enemigo. Ninguna. Pero en ninguna de ellas, dice Jeremías, capítulo 29, si me buscas en espíritu y en verdad, yo te voy a escuchar. No importa la ciudad donde te encuentres, ángeles acamparán delante de ti. Cuido tu entrada, cuido tu salida, sea en el estado 50, en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba. El que busca al Señor en espíritu y en verdad, tiene bendición de Dios y promesas de Dios. Construyan casa donde se encuentran, a donde Dios los ha llevado. Sigue diciendo el texto: planten huertos y coman de sus frutos. Cásense con una buena boricua que se pase el mofongo, pastelón de amarillo. Corn beef con amarillo. Hay gente cayendo en el espíritu, aquí hay un avivamiento de Dios. Tengan hijos y hijas. Escuchen, la iglesia Buenavista va a ayudar a algunos maestros para que no les falte nada en el salón de clase. Multiplíquense y no disminuyan. Versículo 7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Denle al César sus contribuciones y no le roben. Paguen su seguro social. Y como dice Tito capítulo 3, oren por sus gobernantes.
Los que están haciendo mal saldrán a la luz y veremos los juicios, pero yo les soy bien claro, son más los honrados que los no honrados. Son más los honrados que no honrados. Usted ore con pasión por el que votó y salió, y con las muelas de atrás vote por el otro también, ore por el otro también, aunque no le guste el partido, que no le guste, ore, pero ore bien, porque el Espíritu intercede cuando usted no sabe orar bien, ¿verdad? No es que el Señor lo saque de ahí. Y entonces le pregunto yo ahora, en el cautiverio que estamos viviendo, ¿entendemos bien el versículo 11? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aquí en Puerto Rico, en el 2023, con una economía tan volátil, con unos precios de propiedades tan altos, Dios te está diciendo, planta casa porque te la voy a dar. Por encima de la economía yo te voy a dar una casa, te voy a dar un buen trabajo y la vas a poder pagar y vas a poder vivir en alegría y en gozo. Planta huertos porque yo te voy a dar lo que necesitas para comer. Sube la economía, baje la economía, con trabajo, sin trabajo. Planta casa, es una promesa de Dios para nuestras nuevas generaciones, para el que hoy aquí le está pidiendo al Señor. Dios tiene provisión y planes buenos para nosotros, no importa en la crisis que estemos viviendo. Dios levantará a Danieles. Dios levantará reinas Esther. Dios levantará Nehemías para su gloria y para su honra en este cautiverio. Yo voy a hacer 2 llamados. Primer llamado. Primer llamado que quiero hacer, aquella persona que hoy está junto a nosotros o nos ve a través de las cámaras y no ha recibido a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Nos dice el libro de Génesis que Dios creó un Edén perfecto. Era tal la perfección que allí no había ningún tipo de escasez, no había ningún mal, había eternidad y provisión de Dios. Pero en ese Edén llegó la tentación. Y el primer hombre y la primera mujer fueron tentados y cedieron a la tentación y cayeron en pecado. Dios, por amor, tenía que expulsar al primer hombre y primera mujer del lugar santo, porque en el lugar santo no puede convivir el pecado. Por amor, creó un rescate. Y ese rescate se llama Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó entre nosotros. Vino a esta tierra. Murió por cada uno de nosotros. Siendo santo, nos dio entonces el rescate para nosotros en pecado encontrar santidad y salvación a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y entonces permitirnos nuevamente entrar al Edén, a la tierra de santidad y de perfección, porque Jesús murió por nosotros. ¿Sabes qué? Jesús, mientras oraba por sus discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 15 dijo: Señor, no te pido que los quites de este mundo como salvó a Adán y a Eva y los puso en el plan de redención, sino que los protejas de Satanás, el enemigo. Yo no soy de este mundo. Él vino de la santidad y se encarnó, pero ellos tampoco son de este mundo. Tú y yo estamos en este cautiverio en este momento,
pero tenemos redención a través de Jesucristo, que vino para llevarnos a ese Edén, a esa tierra prometida. Con tan solo nosotros confesar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que quita todo el pecado del mundo, ya tenemos entrada y redención. Y si hoy te encuentras en una cruz de pecado, puedes escuchar la voz de Jesús que te puede decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, con tan solo reconocer. Habrá alguna persona que levanta su mano y dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Yo me quiero reconciliar con ese Jesús que hoy estás predicando. Puedes escribirnos en las redes, puedes escribirnos. Tenemos un grupo de oración para atenderte, no importa dónde te encuentres. Aquí en la casa presencial habrá alguien que hoy ha llegado y quiere hoy reconocer a Jesús como su Salvador. Habrá alguien que levanta su mano. El llamado de Dios siempre seguirá persiguiéndonos hasta que su trompeta suene. Segundo llamado. Quiero hablarles a los que han pensado que caminando por el cautiverio, caminando hacia Babilonia, han perdido la esperanza y han pensado que cuando llegó la quiebra, cuando llegó el divorcio, cuando llegó el dolor, cuando llegó la enfermedad, Dios se había apartado de la vida de ustedes. Hoy quiero hablarte a ti. Dios ha preparado un camino de bien para tu vida. Romanos 8:28, todo obra para bien. Y si buscamos al Señor de todo corazón, ¿sabes qué? Encontraremos, escuchará, hablará y nos hará entender el camino que ha preparado para nosotros, aunque pienses que debe ser en Jerusalén, pero Dios te ha llevado allí a Babilonia. Hay bendición de Dios para tu vida. Hace un tiempo atrás escuché una de mis predicadoras favoritas, internacional, muy reconocida, que dijo en el momento del llamado que tenía un amigo que grababa los juegos, y cuando llegaba a la casa después del culto conocía el resultado y el final del juego, y cuando su equipo ganaba él volvía a darle play al juego sabiendo cuál era el resultado. Y en la grabación le empezaba a decir a los jugadores: dale, no te desanimes, vas a ganar, yo conozco el final, dale, no te desanimes, vas a ganar, yo conozco el final. Hoy, Buenavista, Dios te está diciendo que conoce el futuro tuyo, y hoy Dios te está diciendo: he preparado un plan de bendición y no de mal, he preparado un plan para que sea de esperanza y de gloria. Él conoce el resultado y es de bien. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y yo le he pedido a los ancianos hoy que cuando usted pase aquí a entregar su corazón, a entregar su dolor, a entregar su falsa expectativa, cuando usted pase aquí, Él le va a ungir las manos, ellos le van a ungir las manos. ¿Y saben qué? Vamos a orar, porque los planes de Dios son de bien y no son de mal. Esa casa, ese matrimonio, esa familia, esa enfermedad, esa falta de recursos, Dios los va a bendecir. Vamos a ungir esas manos para que todo lo que esas manos toquen sean de bendición para su vida, para que Dios cumpla sus propósitos en su vida. Mientras entonamos esta alabanza, mi único anhelo es adorarte, mi único anhelo es buscarte, mi único anhelo es concentrarme en ti. Usted pueda recibir de Dios ese ánimo que necesita para seguir hacia adelante. Ven a Cristo, responde este llamado, llama a nuestra iglesia, queremos orar por ti. Declaren sobre su